Bienvenidos a The Debate. El material que analizamos esta vez nos plantea una pregunta de fondo, casi un dilema que resuena a lo largo de los siglos. Al mirar el pasado, ¿qué vemos realmente? Vemos los nombres de reyes, de generales, de revolucionarios, las figuras célebres que llenan los libros. Pero claro, ¿qué pasa con la inmensa mayoría anónima? Con ese 99% de la humanidad cuya vida pues transcurre sin dejar un rastro aparente. Y ahí es donde para mí salta la gran pregunta. Claro, ¿quién mueve de verdad los hilos de la historia? ¿Son esas figuras que todos conocemos, los llamados grandes hombres, los verdaderos motores del cambio? ¿O son simplemente una anécdota, la espuma visible de una corriente mucho más profunda y poderosa, lo que Unamuno llamó la intrahistoria del pueblo? Precisamente, yo voy a defender que la historia, en su esencia más pura, la escribe esa masa silenciosa, esa corriente subterránea. Y yo, en cambio, sostendré que sin la acción decisiva, sin la voluntad y a veces el genio de individuos concretos, esa corriente carece de dirección y el cambio histórico simplemente no se materializa. A ver, mi posición parte de esa idea tan potente de Unamuno, la intrahistoria. Pensemos un momento en el océano. Lo que llamamos historia, con mayúsculas, son las olas que rompen en la superficie. Las batallas, los decretos, las coronaciones son ruidosas, sí, espectaculares, pero efímeras. La verdadera fuerza, la que determina las mareas y el clima del planeta, es el mar profundo y silencioso que hay debajo. Esa es la intrahistoria. Es la vida cotidiana, callada y persistente, de millones de personas anónimas. Ese 99% no pasa por la historia, es que es la historia. Nos obsesionamos con Napoleón, pero olvidamos que sus ejércitos no habrían dado un solo paso sin el campesino anónimo que cultivó el trigo para su pan. Ensalzamos a Cervantes, pero él no habría tenido palabras para escribir el Quijote si incontables madres y padres no hubieran transmitido la lengua y las costumbres, generación tras generación. Los famosos son solo los títulos de los capítulos, vamos. El texto real, la sustancia de la historia, la escribe el pueblo con su trabajo, con sus creencias y con su silencio. Es una metáfora muy hermosa, la del mar y las olas, y reconozco que el contexto social, esa intrahistoria, es el escenario indispensable. Es el agua en la que todo sucede. De acuerdo. Pero mi enfoque se centra en quién agita esa agua hasta convertirla en un tsunami que lo cambia todo. Si esa fuerza del pueblo es tan determinante y autónoma, ¿por qué su historia está marcada por la pasividad, por la dependencia de líderes para actuar? El material nos da el ejemplo perfecto, la Revolución Francesa. El pueblo francés era la pólvora, sin duda. Llevaba décadas, siglos, acumulando hambre, injusticia, rabia, pero la pólvora por sí sola no hace nada. Se queda ahí, inerte. ¿Habría estallado esa pólvora sin la chispa de figuras como Robespierre, Diderot o Marat, que articularon el descontento, le dieron un lenguaje, una filosofía y una dirección? Por sangrienta que fuera, el colectivo es la condición necesaria, sí, la pólvora. Pero el individuo excepcional es el catalizador indispensable, es la mecha. Sin esa mecha, la pólvora se humedece, se dispersa y sencillamente nunca explota. Entiendo tu punto, de verdad, pero a mí me sigue pareciendo una ilusión óptica, un error de perspectiva. Nos fijamos en la chispa porque es lo que brilla, pero ignoramos la inmensa presión acumulada que hace que la explosión sea inevitable. Sostengo que los líderes son, en gran medida, un producto casi inevitable de las necesidades y la tensión de un momento histórico. La sociedad, ese mar de fondo, genera a los líderes que necesitan ese instante. Si Robespierre no hubiera existido, la pólvora social que ya estaba a punto de estallar por la presión habría encontrado otra chispa. ¿Pero de verdad crees eso? ¿De verdad crees que habría surgido otro Robespierre, como si fuera una pieza intercambiable? Ahí es donde discrepo fundamentalmente. Esa es una visión, peligrosamente determinista que reduce a figuras complejas con sus ambiciones, su genio, su carisma o su crueldad a meros títeres de fuerzas sociales abstractas. La personalidad y las decisiones específicas de un individuo dan forma al evento histórico de manera decisiva, no son un simple reflejo de él. Otro líder, con otro carácter, podría haber encauzado la Revolución Francesa por un camino completamente distinto. Quizás una monarquía constitucional menos radical o incluso haber fracasado estrepitosamente. No digo que sea una pieza intercambiable en sus detalles, pero sí en su función.
El perfil del líder que emerge está condicionado por la demanda social del momento. Una sociedad desesperada y airada no genera un líder conciliador, genera un radical. El líder no es tanto la causa del estallido como la consecuencia de una presión que ya es insostenible. Es el síntoma que hace visible la enfermedad. Ya, pero es que ese síntoma, una vez aparece, modifica el curso de la enfermedad. La personalidad de Napoleón, por ejemplo, su genio militar y su ambición desmedida alteraron drásticamente el curso de Europa durante 20 años. No era un simple corcho flotando en la corriente posrevolucionaria, era un ingeniero que construía presas y desviaba el cauce del río a su antojo. Pensar que sin él otro general habría hecho exactamente lo mismo es negar la agencia, la capacidad transformadora del individuo excepcional. No explica la diferencia entre un Nelson Mandela y un Pol Pot, que ambos surgieron de situaciones de tensión social extrema. La diferencia es el carácter, es la decisión individual. La monstruosidad o la grandeza de una persona concreta desvía el río de la historia, no se deja simplemente llevar por él. Es interesante que menciones la monstruosidad, porque esa idea nos lleva a una conclusión todavía más incómoda si seguimos mi línea de pensamiento. Si aceptamos la historia como un tejido social, una red de interdependencia, tenemos que mirar hacia nosotros mismos para encontrar el origen de los monstruos. No aterrizan desde el espacio exterior, emergen de nuestras propias fallas colectivas. Y aquí es donde conecto a Unamuno con Ortega y Gasset. En La rebelión de las masas, Ortega describe un fenómeno aterrador, el hombre masa, y no se refiere a la clase obrera, sino a un tipo de persona, de cualquier clase social, que renuncia a pensar por sí misma, que se siente orgullosa de ser como todo el mundo y que solo exige derechos sin aceptar obligaciones. Una descripción que, por cierto, parece más vigente que nunca. Exactamente. Y aquí es donde conecto a Ortega con Freud. Ese hombre masa, que renuncia a su individualidad, no desaparece. Se funde en lo que Freud llamaría un ello colectivo. Pierde la razón, el yo freudiano que media con la realidad, y pasa a ser pura pulsión, puro instinto grupal, movido por el miedo o el odio. El líder tiránico, el monstruo, no tiene que convencer a esa masa con argumentos lógicos. No la necesita. Le basta con ser el altavoz de ese ello colectivo, con canalizar ese miedo o ese odio ya existente y darle un objetivo. El extranjero, el judío, el intelectual. El líder totalitario es, como dice el propio material, un simple corcho flotando en el río de los miedos y odios compartidos que nosotros como sociedad hemos creado. No es el creador de la corriente, es su manifestación más visible. Entiendo perfectamente la analogía con el ello de Freud, esa parte primitiva, instintiva de la psique, pero al aplicarlo a toda una sociedad no corremos el riesgo de patologizar a un pueblo entero y, en el proceso, disolver la responsabilidad individual. Aceptar que existe un caldo de cultivo social, una sociedad enferma, no anula la culpa concreta del tirano que da la orden, ni la responsabilidad ética de quienes lo apoyan activamente. Tu visión de un ello colectivo no deja espacio para el disidente, para la persona que, en medio de la locura general, dice no. Si todo es una fuerza inconsciente e irrefrenable, ¿de dónde sale esa resistencia? ¿De dónde salen los Schindler, la Sophie Scholl? Es una objeción muy pertinente. No creo que exculpe a nadie. Al contrario, nos hace a todos corresponsables del tejido social que habitamos. El que calla, el que mira para otro lado, el que repite la consigna sin pensar, está alimentando a ese ello colectivo. La responsabilidad se vuelve más difusa, sí, pero también más profunda y universal. No es solo del que aprieta el gatillo, sino de la sociedad que le puso el arma en la mano y le susurró al oído que tenía razón para disparar. Ya, pero esa corresponsabilidad es tan vasta que se vuelve abstracta, casi inútil para un juicio moral o histórico. Es muy fácil decir la sociedad tuvo la culpa. Es mucho más difícil y necesario señalar al individuo que tomó una decisión. Atribuirlo todo a una fuerza colectiva inconsciente nos puede servir de excusa para no asumir la responsabilidad de nuestras propias acciones. El voto que emitimos, el producto que compramos, la noticia falsa que compartimos, la palabra que decimos o, y esto es crucial, el silencio que guardamos. Esas pequeñas acciones anónimas, sumadas, son las que construyen monstruos o catedrales. Y debemos ser conscientes de qué ladrillo estamos poniendo cada uno de nosotros. Diluirlo todo en el colectivo es
Es una abdicación muy cómoda. Estoy de acuerdo en que la responsabilidad individual no debe desaparecer, pero insisto en que solo podemos ejercerla si entendemos la naturaleza de esas fuerzas colectivas. Y es aquí donde creo que la única defensa real, la única herramienta que tenemos es la filosofía. Si aceptamos que el motor de la historia es a menudo este subconsciente colectivo, esta inercia de la masa sonámbula, pues el pensamiento crítico deja de ser un lujo académico, se convierte en una herramienta de supervivencia evolutiva. Una herramienta de supervivencia. Explícate. Es el mecanismo para despertar a ese gigante sonámbulo que es la sociedad, antes de que en sus pesadillas se destruya a sí misma. Es el deber colectivo de hacer consciente lo inconsciente, como diría Freud, aplicado a la política, para dejar de repetir los mismos errores históricos una y otra vez. Y no hablo de un seminario académico en una torre de marfil, ¿eh? Hablo del pensamiento crítico como un sistema inmune social. Es la conversación en el café, el libro que se pasa de mano en mano, el maestro que enseña a dudar. Son los anticuerpos contra la simplificación peligrosa, contra el eslogan fácil que ofrece el tirano. Es la única forma de evitar que el tejido social, en su sonambulismo moral, engendre nuevos monstruos. Comparto totalmente el valor que le das a la filosofía, pero ahí es donde vuelvo a mi punto de partida. Yo lo enmarco de una manera radicalmente distinta. El pensamiento crítico es un acto eminentemente individual. No es la masa la que piensa, es el individuo al que, a través de la filosofía, se atreve a cuestionar la inercia del grupo. Es la rebelión de la persona contra el hombre masa de Ortega. Ese sistema inmune del que hablas no es una nube etérea que flota sobre la sociedad. Está hecho de células individuales, los linfocitos, y cada linfocito es una persona que piensa por sí misma. Pero esas células no actúan en el vacío, necesitan comunicarse, formar un sistema. La barbarie no proviene de un despertar colectivo, abstracto y místico, sino de la suma de innumerables actos de conciencia y valentía individual. Es la persona que lee el libro prohibido, la que cuida del vecino señalado, la que conversa en ese café para desmontar un prejuicio, la que se atreve a decir «no estoy de acuerdo» cuando todos a su alrededor gritan «sí». La razón no es un ente colectivo. Es un freno de emergencia que cada individuo, en la soledad de su conciencia, decide si acciona o no. La historia la cambian las personas que deciden dejar de ser polen en el viento y se atreven a ser la mano que guía el timón, aunque sea el de su propia y pequeña barca. Y resumen, y a la luz de lo que hemos hablado, sigo convencida de que la historia es fundamentalmente el mar de fondo de la intrahistoria. Las figuras célebres son sus manifestaciones, las olas en la superficie, a menudo inevitables y siempre moldeadas por esas fuerzas colectivas que operan bajo la superficie. Sin embargo, admito que tu insistencia en la responsabilidad individual me hace pensar que nuestra tarea más importante no es solo hacer consciente al colectivo de forma abstracta, sino fortalecer la conciencia crítica de cada individuo dentro de él, para que sea un participante activo y no un sonámbulo. Por mi parte, concluyo que, si bien el contexto social es el escenario de la historia, la trama se sigue decantando a través de las acciones, las decisiones y el carácter de individuos clave. El tejido social condiciona, pero no determina. Pero también veo con más claridad, tras tu argumento, que ese escenario, ese mar que mencionas, no es un simple telón de fondo inerte, sino una fuerza activa que puede ahogar o elevar al actor que se atreve a subir a él. La responsabilidad histórica y la capacidad de alterar su curso reside en última instancia en cada persona, pero esa persona nunca actúa en el vacío. Parece que la tensión irresoluble entre el individuo como catalizador y el colectivo como sustrato no es una pregunta sobre la historia, sino el motor mismo que la pone en marcha. Exacto. Y el material que hemos analizado sugiere que reflexionar sobre nuestro propio papel en esa dinámica, como ola o como parte del mar profundo, es esencial para entender tanto el pasado que nos ha hecho como el futuro que, conscientemente o no, estamos escribiendo.